Sofía y saludos a Daniela. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde aparece la irrigación de cada una de las arterias que vamos a ver a continuación y la que sigue. Bueno, primero vamos a empezar con saber un poco acerca del origen de lo que es la arteria femoral. Vamos a tener aquí una imagen que es del retroperitoneo, en el cual vemos lo que es la vena cava inferior y vamos a ver la vena, la aorta, la cual a nivel de la lumbar 4 se va a derivar en dos ramas colaterales, la cual va a ser la primera ilíaca primitiva y la segunda va a ser la sacroiliaca. En esta parte de acá vamos a ver exactamente a nivel de la lumbar 4, lumbar 5, cómo son las derivaciones de las ramas colaterales y cómo se va hacia acá. Vamos a ver la sacroiliaca. Acá vamos a ver lo que es la ilíaca interna, que va a irrigar lo que es la pelvis, y hacia acá afuera vamos a ver la ilíaca externa, que después vamos a ver cómo va a cambiar de nombre hacia lo que es la arteria femoral. Bueno, primero hay que tener en cuenta que existen 4 puntos de lo que es la arteria femoral. Vamos a tener el anillo crural, el triángulo de Scarpa, el conducto femoral y el anillo de Holter. Primero vamos a entender un poco acerca del anillo crural. En este podemos ver un esquema en el cual aparece lo que es la cintilla iliopubana. Esta nos va a dividir junto con la cintilla iliopequeña lo que es el anillo crural. De este lado podemos ver lo que es el trasiliaco junto con el nervio crural y el nervio femorocutáneo. Vamos a tener en cuenta que en la parte de lo que es en la parte anterior vamos a tener lo que es la cintilla iliopubana. Acá se va a insertar en lo que es la espina de la pubis y se va a convertir en el ligamento de Kimberley. Vamos a tener que se van a refractar y se va a convertir en el ligamento de Cooper, pasando por encima del músculo pectíneo. Y la cintilla iliopequeña, que esta va a delimitar lo que es la parte lateral de nuestro anillo crural. Luego, después de este lado, vamos a encontrar que se va a dividir en dos como celillas, en las cuales vamos a encontrar lo que es la celilla linfática o ganglio de Crocker, la celda venosa, en la cual va a atravesar la vena femoral, y la celda arterial, en la cual va a atravesar la arteria femoral. Entonces, en este punto podemos decir que la arteria femoral va a estar delimitada a lo que es hacia medial por la vena femoral, hacia posterior por el músculo pectíneo, que es esta parte de acá, hacia lo que es hacia lateral vamos a tener la cintilla iliopectínea, y hacia medial tenemos la celilla iliopubiana. Y aquí en este punto es cuando nuestra arteria va a cambiar de nombre de arteria ilíaca externa a arteria femoral. Ahora, el triángulo de Scarpa, aquí podemos ver muy bien las delimitaciones. Vamos a tener en cuenta que por la parte superior está el arco crural. En la parte externa vamos a tener el sartorio, y en lo que es la parte interna tenemos al músculo aductor mediano. Aquí vamos a ver cómo está acompañado por lo que es la vena femoral. Aquí tenemos la arteria femoral. Y de este lado tenemos el nervio femoral, que aquí va a ser, digamos, un 4 bifurcaciones, en las cuales se va a ir dividiendo. Ahora, de este lado vamos a tener lo que se conoce como el conducto femoral. Este conducto femoral, pues vamos a tener en cuenta que, digamos que aquí, encima de esto, va lo que es el músculo sartorio, y si lo quitamos, podemos ver lo que es el conducto. Este va a estar delimitado, como había comentado anteriormente, por el sartorio. Va a estar, digamos que por la parte de afuera, por el vaso interno, y por la parte de adentro, por el aproximador mayor. Y va a tener el contenido la vena femoral, la arteria femoral y el nervio safeno interno. Y aquí ya llegamos a lo que es la parte del anillo de Holter, en el cual vamos a tener
anillo de Guantera es cuando nuestra arteria femoral va a perforar el aproximador mayor en su área posterior. Aquí podemos ver que hay fibras externas y fibras internas. Estas se van a insertar en el cubículo del aproximador, que se encuentra en la cara interna del cóndilo interno. Aquí, cuando atraviesa aquí nuestra arteria femoral, es cuando va a cambiar al nombre de arteria poquitia. Y eso sería todo por mi parte. Perdón, aquí también es ver cómo cambiar de nombre a arteria poquitia. Bueno, ahora vamos a ver a la arteria femoral como tal. Para empezar, vamos a tener que esta se va a poder dividir en dos, pero bueno, no dividir como tal, sino que la vamos a nombrar de dos formas de acuerdo a la primera parte la vamos a denominar como arteria femoral común. Bibliografías que era aproximadamente los primeros 4 centímetros de la arteria femoral, que sería desde aquí, que como nos mencionó Sofi, se convierte en arteria femoral desde que cruza el ligamento inguinal, que sería el de aquí. Entonces va desde aquí hasta aquí. Esta arteria femoral común va a tener 5 ramas. La primera es la subcutánea abdominal, la segunda es la circunfleja superficial, la tercera es la pudenda externa superior, la cuarta es la pudenda externa inferior y la quinta es la femoral profunda, que a su vez se va a ramificar y lo vamos a ver más adelante. La segunda parte de la arteria femoral pues es prácticamente lo que resta de la arteria femoral y la vamos a denominar como arteria femoral propia, que sería prácticamente hasta antes de que se convierta en la arteria poquitia. Y bueno, esta arteria femoral propia va a tener una rama que la vamos a llamar arteria anastomosis magna. Bueno, en esta imagen vamos a ver las primeras 2 ramas que les mencionaba. La primera va a ser la subcutánea abdominal, también llamada arteria epigástica superficial. Entonces, esta arteria va a dirigirse hacia, va a ir en dirección caudal, es decir, hacia arriba, esta de aquí, tenemos a nuestra arteria femoral común, y va a dirigirse hacia arriba y hacia medial. Algunas bibliografías mencionan que estas se van a usar con la arteria epigástica externa. Y bueno, también tenemos aquí a la arteria circunfleja ilíaca superficial, que se va a dirigir hacia el lateral, igual a hacer eso, que sería prácticamente esto. Siguiente, por favor. Falta una. A ver, antes. ¿No está? A ver qué pasa. Estoy faltando. Bueno, continuando con la arteria femoral como tal, pues vamos a dividirla o vamos a clasificar sus partes en dos. La primera parte, que va a ser la superior, vamos a denominarla arteria femoral común. Encontré algunas bibliografías que son aproximadamente los primeros 4 a 5 centímetros de la arteria femoral. Hasta acá aproximadamente. Y bueno, el resto de la arteria femoral la vamos a denominar femoral propia. La femoral común va a tener como ramas a la subcutánea abdominal, a la circunfleja ilíaca superficial, a la pudenda externa superior, a la pudenda externa inferior y a la arteria femoral profunda, que esa va a tener otras ramificaciones que vamos a ver más adelante. Y bueno, la arteria femoral propia va a tener una rama que vamos a llamar la arteria anastomosis magna. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen vamos a ver las primeras 2 ramas de la arteria femoral común. La primera les mencionaba que es la arteria subcutánea abdominal, o también llamada arteria epigástica superficial. Esta va a ir de dirección, en dirección caudal, es decir, hacia arriba, y hacia medial, es decir, hacia el interior. Entonces sería esta arteria.
Posteriormente vamos a tener a la circunfleja ilíaca superior. Esta va a tener una dirección lateral y caudal, es decir, hacia afuera y hacia arriba. Y pues vendría siendo esta arteria va a llegar a la espina ilíaca anterosuperior en su capa cutánea. Siguiente, por favor. Vamos a tener ahora a las arterias pudendas. En este caso, ambas arterias pudendas van a ir hacia medial y se van a juntar. Vamos a tener la inferior y la arteria pudenda inferior. Ambas arterias van a llegar, en el caso del hombre, al cordón espermatado. ¿Puedo borrar esa parte? Ambas arterias van a ir hacia medial. En este caso, pues la arteria externa, como es la arteria pudenda externa superior, va a tener dos ramas. Una superior que va a llegar a los tegamentos de la pubis y una rama inferior que va a llegar en el hombre a llegar al escroto y en la mujer va a llegar a los labios mayores. En el caso de la pudenda inferior, pues va a irrigar igual al escroto y en el caso de la mujer va a irrigar a los labios mayores también. Continuando, vamos a tener a la femoral profunda. Esta va a tener diferentes ramas y va a ser como la más importante de esta arteria femoral. Esta arteria femoral profunda se va a encontrar a 4 o 5 centímetros de la arteria femoral. Aquí observamos más o menos donde comienza a ramificarse y nos da la arteria femoral profunda, que sería esta. Esta sería la arteria de la punta, la arteria femoral, y esta es la arteria femoral profunda. Las primeras importantes que voy a mencionar son las perforantes. Esta va a variar, puede ser de 3 a 4 arterias. Principalmente vamos a tener a la primera y segunda perforante. Estas se van a encontrar aproximadamente en el músculo aproximador medio, menor y mayor. Que esto lo podemos observar con mejor detenimiento en la siguiente imagen, pero en esta imagen podemos ver, estas justamente serían nuestras arterias perforantes, primera, segunda, tercera, y en esta hay 4 perforantes. Todas son importantes debido a que las 4 se van a anastomosar y nos van a dar ramas que van a irrigar a músculos posteriores o internos del muslo. Otras arterias importantes que hay que mencionar son las circunflejas. Vamos a tener 2, posterior y anterior. En el caso de la posterior vamos a encontrar, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Vamos a encontrar estas circunflejas posterior y anterior. En esta imagen se puede observar con mejor detenimiento. Justamente van a ser estas que encontramos aquí. Y por el otro lado, bueno, en la imagen no se ve, no se aprecia muy bien por los músculos, pero estaría en la misma posición, pero por enfrente, por anterior. Estas van a estar en el cuello del fémur, tanto posterior como anteriormente, se van a anastomosar y van a nutrir a la articulación coxofemoral. Esta articulación es importante debido a que muchas veces cuando se luxa esta articulación vamos a encontrar esas arterias desgarradas. Finalmente vamos a tener a la arteria cuádriceps. Esta va a originarse de la circunfleja lateral, que esta circunfleja lateral va a ser principalmente en su rama descendente. Que bueno, en la imagen no se
y esta se va a continuar y nos van a dar las ramas que van a irrigar a nuestro músculo cuádriceps, que si queremos recordar cuáles son los músculos, sería el músculo recto femoral o también recto anterior. Vamos a encontrar al vasto intermedio, al vasto lateral y al vasto medial, que en esta imagen lo podemos ver. Este justamente sería nuestro músculo recto anterior, y sería esta, no, este no. Más bien en esta imagen está recortado el vasto medial. Sí. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Lo siguiente. Cierto. Eso es bueno. Justamente en esta imagen podemos observar mejor las ramificaciones de esta arteria de cuádriceps. Justamente observamos cómo es que desciende y forma sus ramificaciones en los músculos. Y bueno, ya por último, de la arteria femoral, pues vamos a tener lo que les mencionaba, que es la arteria femoral propia, que es prácticamente pues todo lo que queda de la arteria femoral. Y bueno, esta va a ser su última rama. Les mencionaba que es la anastomótica magna, o también llamada arteria descendente de la rodilla. Entonces tenemos aquí... No, eso solamente es esa. Bueno, tenemos aquí a nuestra arteria femoral, la última parte, y aquí vamos a tener a nuestra arteria descendente, que es hasta aquí. Esta arteria descendente va a tener dos ramas. La primera es la arteria o la rama articular, y la segunda va a ser la rama safena. Estas dos van a ser muy importantes, ya que se van a anastomosar con ramas de la arteria popliteal para poder formar toda esta red de arterias, a la que vamos a denominar red genicular, y que se va a encargar de irrigar toda la articulación de la rodilla y todas las estructuras que se encuentren en esta área. ¿Quién sigue? Y bueno, una vez explicado esto, ahora vamos a hablar de la arteria popliteal. Como ya nos comentaban nuestras compañeras, esta proviene de la arteria femoral. Entonces, cuando la arteria femoral desciende por el muslo, esta va a irse hacia atrás y hacia adentro, perforando o atravesando el anillo de Hunter, y nos va a dar a la arteria popliteal. Esta va a estar encargada de la irrigación de la rodilla. También vamos a tener que su localización topográfica es hacia el posterior de la rodilla, en el hueco popliteo, que tenemos que tiene una forma de rombo, como podemos observar aquí. El cual va a tener dos bordes superiores y dos bordes inferiores. En sus dos bordes superiores va a estar formado por, en el lado externo, por el bíceps femoral, y en el lado interno por el tendinoso y el membranoso. En sus dos bordes posteriores, en sus dos bordes inferiores vamos a tener al gemelo interno y al gemelo externo. Después vamos a tener entonces que va a estar cubierta por tejido adiposo, y como le encontramos al interior de este rombo o este hueco popliteo, tenemos aquí pues la arteria popliteal. Se va a cruzar, bueno, se extiende desde que atraviesa el anillo de Hunter hasta que nos va a dar sus dos ramas terminales, las cuales van a ser la arteria tibial anterior y el tronco tibioperoneo.
También vamos a tener ramas colaterales, dos articulares superiores, que van a ser esta y esta, una articular media y dos articulares inferiores. Estas son muy importantes ya que se van a cruzar entre sí en conjunto con las tibiales y también con las peroneas, pero no nos forman una red perioarticular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si nosotros llegamos a cortar nuestra arteria pupitlar, no vamos a tener una red arterial o una red vascular circulatoria que nos puede llegar a nuestra pierna. Entonces, si nosotros cortamos la arteria pupitlar, en automático ya no tenemos irrigación en nuestra pierna. También vamos a tener dentro de sus arterias terminales, como ya habíamos dicho, el tronco del peroneo, el cual tiene una arteria recurrente tibial y una arteria nutricia de la tibia, la cual vamos a ver más adelante. También vamos a tener en la tibial anterior a una recurrente peronea anterior y una posterior, y a una recurrente tibial anterior. Y bueno, vamos a empezar con la tibial anterior. En esta va a perforar la membrana interósea y de estar en la parte posterior pasa hacia la parte anterior. ¿Puedes hacerle eso, por favor? Creo que no se puede. Ahorita lo pone así. ¿Así? Sí, así está bien. Entonces, como mencionábamos, vamos a crear la arteria tibial anterior, que es esta, la cual cuando pase vamos a pasarla, esta es la vista posterior y va a pasar hacia la vista anterior. ¿Puedes hacerlo así, por favor? Va a ser esta que tenemos aquí. Y bueno, nuestra arteria arterial tibial anterior nos va a dar recurrentes en donde vamos a tener la peronea anterior y la peronea posterior. Y también nos va a dar una arteria recurrente tibial, que va a ser esta. ¿Puedes hacer minutos, por favor? Y aquí tenemos a la arteria peronea. Bueno, eso es en cuanto a las arterias tibiales anteriores, bueno, en cuanto a la arteria tibial anterior. También, cuando esta descienda, nos va a formar a las dos ramas malleolares, a la malleolar lateral y a la malleolar medial, o externa e interna. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Sigue descendiendo, la podemos observar. Va a seguir descendiendo y nos va a dar a las malleolares, la malleolar externa y la malleolar interna. Esta, la malleolar externa, se va a anatomizar con la peronea anterior, que va a ser esta. Después va a seguir descendiendo y va a cruzar que es el ligamento anular anterior del tarso. Y vamos a tener entonces aquí a sus colaterales, nos va a dar ahora a sus arterias colaterales. Bueno, no les mencioné, pero cuando cruza el
ligamento anterior, el ligamento anular anterior del tarso se va a convertir ahora en arteria pedia. Y esta arteria pedia nos va a dar las colaterales, las cuales vamos a poner aquí, que es la supratarsiana interna. Esta que es la arteria del seno del tarso, se llama así porque se introduce en el seno del tarso. Después tenemos la dorsal del tarso y finalmente vamos a tener esta que es la dorsal del metatarso. La dorsal del metatarso nos va a dar las interosas dorsales, las cuales nos dan las interosas dorsales de los espacios 2, 3 y 4. También vamos a tener que se continúa con este espacio interóseo, con el primer espacio interóseo, y se anastomosa con las arterias plantares, las cuales son dos. Ahora vamos con la arteria tibial posterior, la cual proviene del tronco tibio-peroneo. Sus dos ramas terminales del tronco tibio-peroneo van a ser la tibial posterior y la peronea. La tibial posterior va a tener dos ramas musculares y una arteria transversal, la cual se ubica a la altura del tobillo. También vamos a tener que la tibial posterior, al pasar por el mayolo interno del tobillo, nos va a dar sus dos arterias terminales, las cuales van a ser las plantares, la plantar interna y la plantar externa. Esta va a ser la plantar medial o interna, la cual corre por la parte interna de la planta del pie, como ya se comentó, y termina en esta parte como colateral de interna del primer dedo. En cuanto a la plantar externa, que es esta que podemos observar aquí, esta va a ir, hace un arco en el lado exterior de la planta del pie, va hacia afuera y vuelve al primer espacio interóseo. Va a ser aquí. Esta nos va a dar a las arterias interóseas parantales y luego a las digitales. También nos da que se anastomosan a nivel del primer espacio interóseo, como ya habíamos comentado, con la plantar interna y la peronea. Ahora, hablando de la peronea, vamos a tener que tiene esta una arteria nutricia del peroné y sus ramas terminales van a ser la peronea anterior y la peronea posterior o transversa posterior.